Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Jesús Pan de Vida. La pregunta de hoy es, ¿Jesús dio a todos los apóstoles la misma autoridad? No, Jesús no dio a todos los apóstoles la misma autoridad, sino que dio a San Pedro, al apóstol Pedro, la autoridad para que fuera el jefe de todos los apóstoles y de toda la iglesia. Por eso tenemos, los católicos tenemos la figura del obispo de Roma, que es también llamado el Papa. Todo esto tiene un significado más profundo en el que no entraré hoy. Hoy vamos a centrarnos en el tema de la autoridad. Para los protestantes, el Papa no tiene ninguna autoridad, pero los católicos desde el siglo I tenemos al obispo de Roma como el jefe de los apóstoles. Y además tenemos, esto lo tenemos en la Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 18 al 19, dice lo siguiente. Vamos a leerlo muy despacio y fijándonos muy bien en las palabras. Jesús dijo a Pedro: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Yo, dice Jesús, te daré, repito, yo te daré, le habla a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En estos versículos hay muchos puntos que se pueden explicar, pero me voy a centrar en explicar el por qué. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué Jesús se dirige a Pedro con estas palabras? Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, lo que realmente le está diciendo en arameo, porque Jesús hablaba en arameo, y el Evangelio según San Mateo originalmente estaba escrito en arameo, en el mismo lenguaje que hablaba Jesús. Y en arameo, la palabra que utiliza Jesús para dirigirse a Pedro es Kefa. Le está diciendo, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. ¿Qué significa? En español, la palabra Pedro significa piedra. Pedro, piedra. Son palabras muy parecidas. Pero en arameo, la palabra que utiliza Jesús es la misma para dirigirse a Pedro. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Esto es muy importante comprenderlo, quizás no para muchos católicos que no tienen dudas de que Pedro es el primer papa de la historia de la iglesia, pero sí para aquellos que puedan tener dudas o que puedan ser confundidos por las sectas. Jesús está dirigiéndose directamente al apóstol Pedro como Kefa, y hace un juego de palabras. Por lo tanto, tengamos en cuenta, cuando Jesús se dirige a Pedro como piedra, donde va a edificar su iglesia, va a poner a Pedro ahí, en esa posición, y va a decirle, Pedro, tú eres Kefa, tú eres. Sobre esta Kefa voy a edificar
mi iglesia. Y ya aviso a todas aquellas personas que puedan dudar, que efectivamente Cristo es la piedra angular, Cristo es también la roca, pero a Pedro, exclusivamente a Pedro, le cita, le dice en ese evangelio: Pedro, tú eres Kefa, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muchas gracias.